Sus palabras no dejan a nadie indiferente. Está con nosotros esta noche aquí, en Por fin Viernes, José Ignacio Munilla. Bueno, está siendo un año complicado tal vez para la Iglesia, o intenso al menos, porque ha habido distintos cambios al frente de la Conferencia Episcopal por un lado. En marzo Ricardo Blázquez asumía esa presidencia que ostentaba Rouco Varela. Posteriormente, hace apenas 10 días, también Rouco Varela era relegado dentro del Arzobispado de Madrid. ¿Usted teme por su cargo porque era hombre de Rouco? Bueno, yo creo que vivimos un momento nuevo, ilusionante, pero detrás de esa pregunta, formulada de esa manera, obviamente, se plantea una especie de contraposiciones que yo creo que no se sostienen con el contraste objetivo con la realidad. Para empezar, pues el cambio de don Antonio María Rouco como presidente de la Conferencia Episcopal, pues como señor Blázquez, pues hay que decir que recibió prácticamente pues el apoyo de la totalidad por unanimidad del episcopado. Y también hay que decir pues que este Blázquez que ahora es pues ensalzado como contrario a Rouco, antes fue mal recibido en Bilbao y se dijo que venía un tal Blázquez enviado por Rouco. O sea, es decir, hacemos a veces unas lecturas que no se sostienen en el contraste con la realidad. ¿Usted no se considera entonces un hombre de Rouco, o antes ha sido un hombre de Rouco? Pues francamente pienso que en la Iglesia Católica puedo ser testigo de ello, puedo dar testimonio. Hay una gran comunión interna en el episcopado. No conozco otro colectivo en el que haya una comunión interna tan grande. No se quiere posicionar, ¿no? No, sí me posiciono, diciendo que no existen esas contraposiciones. No hay y que incluso puedo decir que la sucesión de Rouco en Madrid, que su sucesor ha sido don Carlos Osoro, que su sucesor hubiese sido pues don Antonio Cañizares, como se decía, otros candidatos, no hubiese cambiado pues el rumbo de la Iglesia en Madrid, que está muy afianzado, etcétera. Creo que estamos en un momento de una cohesión, de una comunión. Hemos crecido, y me parece que la noticia es la comunión, no la división. Aunque reconozco que es un momento nuevo y es ilusionante y vamos a vivirlo con intensidad. Usted fue nombrado, bueno, fue el prelado más joven nombrado, primero en Palencia, después en San Sebastián, sí, con 44 años. ¿Debe ser también el obispo cesado más joven? Bueno, yo creo que detrás de esa pregunta hay un poquito más de lo mismo. Yo creo que... Más de la intensidad que estamos viendo durante estos meses. A ver, yo pienso que no es esa la situación de la Iglesia. La situación de la Iglesia creo que es que hemos ido en este momento, comparando con hace 5 años, hace con 10 años, hace con 20 años, la Iglesia ha crecido en cohesión interna, en tener una conciencia del proyecto que persigue, después de una crisis fuerte, después del concilio. Creo que la marcha de la Iglesia es hacia la comunión. Hemos vivido los obispos españoles la visita ad limina al Papa en los meses anteriores y yo creo que la noticia ha sido la comunión. La comunión. No hay, por tanto, un cambio de ciclo, no dejamos atrás una Iglesia tal vez más conservadora, beligerante en algún momento. Yo creo que existe un problema por parte de los medios de comunicación a la hora de dar noticia de la vida de la Iglesia. Es muy recurrente pues, proyectar en la vida de la Iglesia los esquemas de derecha, izquierda, conservador, progresista, que pienso que es encorsetar la vida de la Iglesia en unos esquemas que no le proceden. Con eso no niego pues, que exista un momento nuevo, ilusionante, que tenemos que vivirlo como un momento de gracia, Pero desde luego la lectura política de la vida de la Iglesia, esto es muy recurrente. Sin embargo, el Papa ya sabe que dio también un titular diciendo que él nunca había sido de derechas, o demasiado de derechas. Así que algo de política también hay. Bueno, yo creo claramente que ese titular hay que entenderlo en el contexto argentino, en el que se refería que él nunca había apoyado la dictadura argentina militar. Sí. Ese es el contexto, dicho por un argentino, ese es el contexto de lo que el Papa afirmó. Y en un contexto más de casa, entre nosotros, la Iglesia vasca como tal, en ese contexto, ¿existe? ¿Existe la Iglesia vasca? Hombre, por supuesto, pero también hay que hacer el matiz. Digamos que nosotros somos la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se caracteriza por ser universal. No somos una Iglesia nacional. A diferencia de las iglesias ortodoxas, que sí que son la Iglesia rumana, la rusa. Sí. Nosotros nos caracterizamos por ser una Iglesia que es católica, que es universal. Y yo más bien diría que nosotros no somos la Iglesia del País Vasco, somos la Iglesia en el País Vasco, que es un matiz importante. Porque la Iglesia es la Iglesia católica, somos la Iglesia en el País Vasco. Yo creo que la universalidad de la Iglesia es sanadora también de nuestras crisis locales.
Lo cual no quiere decir que luego la Iglesia no esté llamada a encarnarse en cada contexto social con sus peculiaridades, con sus características, con su idioma, con sus tradiciones. Pero es importante recalcar que no somos una Iglesia nacional, no, somos la Iglesia universal y eso nos caracteriza. Hablando de esa Iglesia vasca, luego profundizaremos, lógicamente, pero me quería detener en esa carta remitida a principios de agosto por 96 sacerdotes en la que le acusaban de un cedo particular y de hacer lo que quiere como quiere, lejos del comportamiento que está predicando el Papa Francisco. ¿Es así? ¿Se siente alejado de esa doctrina? Vamos a ver, yo creo que en primer lugar entenderás que sería impropio del obispo pues que él contestase a unos sacerdotes que han escrito una carta contra él en los medios de comunicación. No sería propio. El obispo debe de hablar con ellos personalmente, los consejos interiores que tiene la Iglesia, el consejo presbiteral, el consejo de arciprestes, etcétera, etcétera. Ahora mismo tenemos ya las fechas puestas, ya son inmediatas, en este propio mes de septiembre. Eso me parece que, aunque tengamos nuestros problemas internos, que es obvio, eso se visualizó también con mi llegada y pues esos problemas pues, continúan de otra manera, pero continúan, no con otros niveles, pero continúan. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Y creo que la gran oportunidad, en mi opinión, es la recepción que el Papa Francisco ha tenido. Creo que he dicho antes que la catolicidad puede ser sanadora de las crisis locales y creo que este caso no es una excepción, sino especialmente. Se refugia en lo universal para dar solución a lo local. Me parece que el Papa Francisco tiene un carisma que puede ser escuchado por todos los sectores, por distintas sensibilidades. Y sin duda alguna la providencia ha querido que él sea acogido de una manera pues, muy especial. Creo que ha sido acogido pues, con yo diría, con un voto de confianza, como no tuvieron los anteriores papas. Ha sido querido, afectivamente hablando, ha sido muy acogido. ¿Por todos? Hombre, por todos es imposible, ¿verdad? Pero incluso dentro de la Iglesia, pregunto. Sí, yo diría que ha alcanzado, ¿no? Pues un grado de acogida muy grande, muy grande. Y eso nos posibilita el poder tener un referente común pues, que sane nuestras heridas internas y nuestras faltas de... Decía al principio que hablar, que es un problema de los medios de comunicación, el llevar las acciones de la Iglesia a la ideología, ¿no? Pero yo soy periodista, desde un medio de comunicación. ¿Usted cree que tiene la misma ideología que Setién o que Uriarte y sus predecesores? A ver, yo creo que aunque sea recurrente que el mundo del periodismo, ¿no?, intente conocer la vida de la Iglesia desde el esquema ideológico, derecha, izquierda, nacionalista, no nacionalista, aunque sea muy recurrente, creo que es una pobreza. Pienso que debería de existir una especialización también dentro del medio de comunicación para conocer la vida de la Iglesia, para conocer también su estructura, su teología, para así poder informar de la vida de la Iglesia con más especificidad, con más conocimiento de causa, sin tener pues una perspectiva meramente politizante. Uno, el que me ha ordenado, y le debo el sacerdocio. Pero incluso ideológicamente. Es que la Iglesia, pienso que las ideologías las tenemos que dejar aparcadas y tenemos que vivir no de la ideología, sino de la comunión en el magisterio. Y a mí no me cabe la menor duda de que yo he sido educado en la plena comunión del magisterio con mis obispos anteriores, no me cabe la menor duda. Fijarme en una de las frases que aparecía también en esa carta de los sacerdotes, le acusan a usted de hacer lo que quiere y como quiere. Y esto en principio pues puede no ser malo, es decir, puede no ser una crítica. Es decir, en una empresa hay un empresario y una empresaria que tiene una idea concreta y es quien marca un poco las pautas. En una ONG lo mismo, siempre hay una jerarquía. ¿Usted hace lo que quiere y como quiere? Ya perdonarás, no, tú estás en tu papel como periodista, lógicamente, de preguntarme, y yo, pues lógicamente, estoy en mi necesidad de decir que no, lógicamente no estoy de acuerdo con ello, pero no sería propio que yo lo contestase. Mira, le escuché a un hermano obispo decir hace poco lo siguiente. Me decía, mira, cuando en público es cuestionada la fe y el amor, yo no me pienso callar nunca. Cuando la fe o la moral cristiana son cuestionadas en público, hablaré siempre. Cuando lo que sea criticado es la Iglesia, pues hablaré o me callaré según juicio de prudencia. Y cuando al que se le critique sea a mí mismo en persona, entonces me callaré siempre. Me callaré siempre y tomaré la opción de hablar personalmente con los interesados, pero no utilizar el ministerio episcopal para defenderme a mí mismo. Pienso que sería impropio. Un obispo no le han hecho obispo para defenderse a sí mismo. Por eso, permíteme que
que me reafirmen ese principio y que entiendas que esos temas yo los abordaré donde debo de abordarlos. Yo lo que no entiendo muy bien es por qué en Guipúzcoa tiene que haber un sistema absolutamente distinto al de Vizcaya, Álava, Navarra y todo el resto del Estado español, porque es que lo sorprendente es que en Guipúzcoa ha sido el único lugar en el que sin aviso previo, los contribuyentes han encontrado con la sorpresa de que, a diferencia de todo el resto de los contribuyentes, no pueden marcar al mismo tiempo la X en la Iglesia y en asuntos sociales. ¿Quién es el pagano de eso? Obviamente el pagano es las clases más humildes que podían recibir antes una ayuda que ahora no pueden recibirla. Pero el pagano tal vez... Permítame, sea la Iglesia en este caso, que no han podido firmar... El pagano será alguien que no le permiten poner al mismo tiempo a la Iglesia y a una actividad social. Es decir, que tiene que elegir entre una cosa y la otra. Siendo así que yo no tengo por qué elegir entre dos conceptos que no están contrapuestos, ¿no? Es decir, que creo que por otra parte se hizo tal cosa sin haber hablado con ningún otro partido de la oposición. Era un cambio que aceptaba el derecho de 76.000 guipuzcoanos que se encontraron con la sorpresa de que al ir a hacer la declaración de la renta... No podían. Ahí va, parece que falla la casilla, parece que está mal el ordenador. Y resulta que se encontraron con que había habido un cambio... ¿Pero tiene que aparecer en la declaración de la renta la casilla de la Iglesia? ¿Tiene que recibir la Iglesia la financiación directamente a través de los impuestos de los ciudadanos? Estamos en un país que en 1980 aprobó una ley de libertad religiosa y que en la Constitución sí hace una mención a la Iglesia católica y otras confesiones. ¿Por qué tiene que aparecer esa casilla de la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia no debe acudir a las ayudas públicas haciendo la labor que hace? Que eso no se puede discutir, como otras organizaciones. A mí me parece, son dos cuestiones distintas, ¿verdad? Una cuestión es el principio, otra cosa es el incumplimiento del principio y el no respetar la legalidad vigente. Son dos cuestiones distintas. Con respecto a esta segunda, que obviamente los partidos políticos están en su derecho de cambiar las leyes, pero no de incumplirlas, mientras que estén vigentes. Yo creo que es muy sano que al ciudadano, al contribuyente, se le dé también una pequeña parte, se le dé una libertad para que él pueda encauzar una pequeña parte de su tributo, de su contribución, ¿no?, al bien común a través de la iniciativa privada. Es decir, que no sea únicamente el Estado aquel que reciba el beneficio de mis impuestos, sino que también la iniciativa privada pueda ser también... Lo razonable sería que hubiese un listado de 14, 20, 50 entidades, entre las que estaría la Iglesia, otras confesiones, otras agrupaciones, y cada uno eligiese o una única casilla de fines sociales y que luego los diferentes gobiernos, que no dejan de ser los representantes de la sociedad, decidan cómo se reparte. Esto es lo que de hecho se hace, porque de hecho hay una casilla que es Iglesia Católica, o si otras confesiones no tienen su casilla es porque no la han pedido. Una cosa es decidir cuándo y cómo ser madre, que debe decidir la mujer, y otra cosa es, cuando ya es madre, pretender decidir dejar de serlo, porque la libertad de uno termina allí donde hay un bien objetivo que yo no tengo derecho a ignorar su presencia, y donde existe ya un ser humano, ya no existe un derecho a decidir si soy madre o no soy madre. No, madre ya lo es. En este momento la pregunta está: ¿yo tengo derecho a acabar con la vida de un niño ya concebido? No entra a juzgar la consideración técnica de lo que es la homosexualidad, no entra en tal cosa. Cuando el Papa, en la rueda de prensa que hizo en el avión cuando volvía de Río de Janeiro, se le preguntó por este asunto, él recordó que él, pues como católico, obviamente está plenamente adherido a lo que el catecismo de la Iglesia Católica dice sobre la homosexualidad, que está ahí recogido, que esa es la visión de la Iglesia. Ciertamente nosotros no creemos en la ideología de género, pensamos que la ideología de género que da una explicación, ¿no?, de la sexualidad al margen, ¿no?, de la antropología cristiana, pues pensamos que es contraria a la verdad moral. Y el Papa dijo que él cree lo que dice el catecismo, y que si una persona pues quiere seguir ese camino y pretende seguir la voluntad de Dios, ¿quién es él para juzgarla? Sí, por tanto, fueron sus palabras. Exactamente. Por lo tanto, digamos, esta es nuestra posición. El catecismo de la Iglesia Católica no entra en consideraciones técnicas de cuál es el origen de la homosexualidad. Hay muchas escuelas, y son escuelas que discuten, y no es función de la Iglesia entrar en ese debate. Supone un respeto y supone una integración de la sexualidad al servicio del amor. Cuando la sexualidad se desliga, se divorcia del amor, existe desde luego un peligro muy grande
de que la mujer especialmente sea utilizada, y sea utilizada como un instrumento, como un objeto, a veces incluso violentamente. Y eso no se cura con educación más allá de la castidad. Educación simplemente. Es que nosotros, los cristianos, el nombre que le damos a la educación en la sexualidad, el nombre que le damos a esa concepción de la sexualidad integrada en el amor y no divorciada del amor, el nombre que le damos a eso es castidad. Y yo he dicho que me parece que en mi caso, muy particular como obispo de San Sebastián, pienso que lo que me toca, lo prudente en este momento es que yo no diga nada más de lo que el Papa dijo, que el Papa no respondió a esa pregunta y por lo tanto no debo decirlo, ni nada menos de lo que dijo bastante y fue muy valiente el decirlo en este contexto. Pero igual no comparte. Lo comparto plenamente, lo que ha hecho el Papa, lo comparto plenamente. Por eso creo que ha hecho una aportación al discernimiento moral. Y es un caso concreto de eso que yo prediqué en la homilía, de cómo el derecho a decidir tiene que discernir los valores morales, el bien común. No es, independientemente del bien común, decidiré, un momento, la decisión tiene que buscar el bien común, tiene que buscar el bien moral. La libertad por la libertad no es un valor, sino la libertad al servicio del bien común es el valor. La acción debe de ser, según esas sentencias, de oferta obligatoria y de elección voluntaria. Sí. Esa es la sentencia del Supremo, de oferta obligatoria y de elección voluntaria. Una religión, otra, la que fuere, o la ética. Que, por cierto, me parece muy importante que haya una alternativa de valores en ética, porque creo que incluso el que no sea creyente tendrá también que ser educado en unos valores. Estamos al inicio del curso, usted lo decía, también hay una homilía que marca ese inicio de curso en Aránzazu. ¿Ya tiene algo previsto? ¿Con qué nos va a sorprender? Pues sí, lo tengo previsto y está más o menos pensada. Pues voy a hablar en la homilía de Aránzazu de una imagen que el Papa Francisco nos ha pedido a todos los católicos, y es que seamos una iglesia en salida. No una iglesia encerrada en nosotros mismos, no una iglesia cerrada en la sacristía, no una iglesia autorreferencial, sino una iglesia que sea capaz de salir ahí donde está el hombre. No una iglesia que espere traer la gente a la iglesia, sino que sea capaz de llevar la iglesia a donde está la gente. Voy a hablar de ese concepto. Es un concepto también... Los pastores, las ovejas... Es un concepto bergoliano, el que habla de la iglesia en salida, en la que todos nos tenemos que implicar.